¿Usted a qué se comprometería de ser alcalde de Cali para contrarrestar el tema de la inseguridad? Disculpe, Nicolás, mire, se subieron en una estación, en la San Bosco, y se bajaron en otra. Sin Durante ningún el trayecto problema. atracaron los pasajeros, el conductor avisó por sus sistemas internos y no pasó nada. Los pasajeros atracados. Eso no puede pasar. Indudablemente no puede pasar, se tiene que generar un rechazo total a ese tipo de conductas, pero ustedes han tocado dos temas importantes, movilidad versus seguridad. Para poder hablar del tema de seguridad en el mío tenemos que hablar cuál es el inconveniente real que está pasando en el sistema de transporte. Yo creo que el primer punto de partida es, si nosotros seguimos concibiendo que la calidad del servicio depende de un escenario de rentabilidad, pues indudablemente el sistema va a estar fallando. ¿Qué significa esto? Si los operadores siguen hablando de un equilibrio financiero, de un punto financiero, y no hablamos de un apoyo del municipio para que pueda de alguna manera entregar y buscar la eficacia en el servicio, pues esto no va a tener ningún punto de partida, ningún punto de retorno, sino que el servicio va a estar malo. Y a esto hay que hacerle una interpretación desde el punto de vista no solamente local, hay que mirar lo que está pasando en Bogotá, lo que está pasando en Barranquilla, lo que está pasando en Pereira, lo que está pasando en Medellín. Todos los sistemas son deficientes. De ahí que hoy en el Congreso de la República se esté tramitando un proyecto de ley para poder buscar financiación de encabeza del gobierno nacional, autorizando también a los gobiernos locales para que eso ocurra. ¿Cuál es el criterio que tiene que cambiar primero en esto, Oscar, Gildardo y Fernando? El primero es que el criterio de autosostenibilidad, que es el que plantean los operadores, ya demostró que no atiende un criterio de eficiencia de servicio del cliente para el usuario. Por lo tanto, lo que se tiene que buscar es, como lo decía en su momento Jaime Garzón, que el servicio público sea para eso, para servirle al público. Significa entonces que lo que tenemos que definir son en condiciones de eficiencia, de incumplimiento de indicadores, un apoyo de subsidio en cabeza del Estado. El segundo punto, que también tiene que ver con la seguridad, en el tema del mío, la institucionalidad. Si usted revisa el componente del organigrama que tiene la Secretaría de Transporte, se dará cuenta que no hay quien en este momento ejerza una política de movilidad que invita al cumplimiento de unos indicadores de eficiencia y de gestión. Solamente, ¿qué hace hoy la Secretaría? Un escenario básicamente de control con el acompañamiento de fotomultas y con el acompañamiento de guardas de tránsito. Pero una política de movilidad desde esta Secretaría no existe. Tercer punto. Se ha vuelto a juicio de muchos una secretaría alcabalera. Impuestos, sanciones, cámaras, y yo no sé hasta qué punto se está contribuyendo a la educación de conductores, peatones y motociclistas. Porque es que, claro, a 50 metros antes de la cámara yo rebajo la velocidad a 60, pero 200 metros después vuelvo a 120 porque ya pasó el peligro de la sanción. De pronto, sacando un poquito y de ahí las cifras de que se ha reducido la accidentalidad en los puntos en donde están ubicadas las ayudas de fotodetección. Pensá que hay que colocar una cámara por cada esquina. Bastante complicado. Para no salirnos del tema, pero sí es que me llama mucho la atención lo que acaba de decir Nicolás, que es importante, y es el sentido de que, como él hizo parte también de la presente administración, y lo que se está señalando es que en la administración municipal de Cali, una cosa piensa Metro Cali, otra cosa muy distinta piensa Planeación, otra muy diferente piensa la Secretaría de Tránsito, en lo que tiene que ver con movilidad, y ese Nicolás es un diagnóstico general en la ciudad. Por eso lo que él dice, teniendo en cuenta que participó de este gobierno, es muy importante. Frente a eso, cómo integrar, Nicolás, todas esas tres estructuras que tienen que ver con la movilidad, con el devenir de la ciudad en lo que tiene que ver con el tránsito, con la prestación de servicio de pasajeros. ¿Sería con una Secretaría de Movilidad que las integre a todas, como se intentó hacer? Mire, Oscar, yo creo que eso es una realidad a la que tenemos que apostarle. No simplemente vamos a hablar de un tema de burocracia y fortalecimiento de una estructura. Lo que pasa es que necesitas un ente rector que te permita entender que hay 500.000 usuarios que están usando un sistema que le es ineficiente, que no cumple sus expectativas. Y cuando usted habla de una reforma al interior de la Secretaría, si quiere llamémosla de movilidad, no estamos hablando de traer una burocracia de 10, 15, 20 personas, no. Estamos hablando de un grupo reducido, con un presupuesto reducido, que nos va a permitir fijar políticas públicas en movilidad. ¿Con qué objetivo? Que se puedan definir, aplicar finalmente al ciudadano para poder definir el tema tan solo de rutas, destino, llegada. Nosotros tenemos que ver cuáles son las rutas rentables, y las que no son rentables tienen que tener un apoyo del Estado. Pero asimismo tenemos que hablar de jornadas de gestión, tenemos que hablar de regulación, tenemos que hablar de control, de asignación de presupuesto, porque es que hoy, como usted bien lo dice, no puede existir un diálogo, cuando a bien se quiera, entre Tránsito, Metro Cali,
planeación, porque es que recordemos que hay una unidad en planeación que tiene una dependencia chiquita con un consultor que se llama planeación en movilidad. Eso no puede pasar. Tenés que aplicar una política de movilidad si querés generar conectividad de la región, conectividad de Cali con sus departamentos vecinos, con sus municipios vecinos y sobre todo de cara a que el ciudadano pueda tener un servicio eficiente. 729, dos preguntas breves y concretas de nuestros compañeros Hernán Ormaza y Fernando Ortiz. Hernán. Bueno, un tema que también es muy álgido para